¿Cómo están, amigos? Buenos días, le habla Luis Eduardo Mora, Ruedo Mora. Estamos transmitiendo en forma conjunta por el canal de YouTube. A todos aquellos que accedieron por el canal de YouTube, se les ha dado un código de acceso para que podamos, ¿no es cierto?, compartir y tener un conversatorio y yo poderles exponer algunos aspectos de fundamento de la seguridad de las operaciones submarinas por el canal Zoom, y que por lo tanto se han unido a este canal para que podamos, ¿no es cierto?, ser parte de estos antecedentes y temas que yo les voy a exponer. Esta actividad la estamos haciendo en conjunto con la Cámara Panameño-Chilena de Comercio. Ok, entonces ahí no sé si ven mi pantalla. Quiero mover mi pantalla. Ahí está. Perfecto. Así que bueno, aquí vamos a tener algunos aspectos introductorios en general, porque esto apunta a que finalmente es un tema muy amplio. Las operaciones submarinas es un tema muy amplio. Y en este conversatorio solamente es poner algunos, digamos, un barniz, ¿no es cierto?, de la relevancia de algunas cosas. Y por lo tanto también hacer énfasis en que esto efectivamente tiene nivel de curso, para que finalmente todos aquellos que en algún momento quieran perfeccionar sobre esta materia en tiempo adecuado, ¿no es cierto?, para poder contar con todos estos antecedentes, información y conocimiento, posteriormente puedan desarrollar un curso con mayor detención. Nosotros queremos agradecerle acá a la Cámara Panameño Chilena de Comercio también el apoyo que nos brinda junto a International Global Group, nuestra empresa, para que podamos, ¿no es cierto?, entregarle a ustedes, ¿no es cierto?, y compartir parte de todos estos conocimientos. Ahí hay un temario, algunos temas que son relevantes, yo voy a ir tocando algunas pinceladas sobre ellos: seguridad en operaciones submarinas en términos concretos, técnicas de trabajo submarino que se requieren hacer, cuáles son los tipos de salvataje o trabajo submarino, algunos antecedentes relevantes respecto a la planificación de operaciones submarinas, normativa y particularmente algunas cosas aquí del sector de Panamá, y algunas técnicas especiales sobre la materia. ¿Okay? Bueno, el estado del arte siempre me gusta establecer un estado del arte de la materia, porque en el fondo el ser humano necesitó meterse a un medio, ¿no es cierto?, distinto a su hábitat natural, el mar, por diferentes motivos, desde que el hombre está y es parte de este planeta. Entonces, el antecedente, la historia registra eso desde siempre, en una circunstancia donde los mares, el océano cubre el 70%, ¿no es cierto?, de toda la superficie del planeta. Por lo tanto, sigue siendo relevante poderlo conocer con mayor antecedente. Así que ese es uno de los temas importantes. Lo que yo destaco es que hoy día, al siglo, ¿no es cierto?, al año 2020, al siglo XXI, ¿no es cierto?, toda la tecnología existente ha permitido introducirse hacia el océano, hacia los mares, de una forma diferente de la que nosotros imaginábamos, pensábamos hacia, ¿no es cierto?, la mitad del siglo XX, hacia 1950, 1960, 1970, 1980. Digamos, la infinidad de desarrollo y aspectos tecnológicos que ya han ocurrido a la fecha también ha permitido de alguna forma introducirse con mayor fuerza, con mayor detalle, pero nunca dejando de lado los aspectos de seguridad que son relevantes. No porque tengamos mayor tecnología hemos, ¿no es cierto?, decantado o dejado de lado o se han dejado de producir los accidentes. Siempre hay que pensar que es un hábitat distinto a este, al natural, al nuestro, que es de estar en una atmósfera sin estar rodeado de agua. Al contrario, está rodeado de aire, ¿no es cierto?, en condiciones muy especiales. Esas tecnologías obviamente han permitido el descubrimiento de muchas cosas, han permitido investigación, sobre todo, donde indudablemente que el ser humano es un elemento, sigue siendo un elemento importante para poder ser parte de toda esa investigación. Es allí, por lo tanto, la necesidad de introducirse al océano, ya sea uno como ¿no es cierto?, como ser humano, como persona, o a través de medios, ¿no es cierto?, electrónicos que apoyan o complementan esto. Mucho se habla, por ejemplo, del tema de la agricultura, que en su inicio mucha fuerza se hacía a través de buzos. Hoy día, ¿no es cierto?, la tecnología ha permitido ¿no es cierto?, la introducción de ROV,
pero definitivamente no es que el ROP venga a reemplazar al buzo, sino que el ROP viene a complementar aspectos, antecedentes y detalles de cosas que en el fondo antes hacía el buzo. Entonces viene a quizás entregarle aspectos de seguridad, de manera que el buzo se concentre en aquellas otras cosas que definitivamente un robot, ¿no es cierto?, no va a poder realizar. Bueno, también en varias de las presentaciones que yo he hablado, lo de, ¿no es cierto?, el tamaño, ¿no es cierto?, y el crecimiento de todo relacionado al ámbito marítimo, sobre todo, bueno, el tráfico marítimo por un tema de necesidad de transporte, ¿no es cierto?, a nivel mundial, ¿no es cierto?, sostenible y cada día mayor, ¿no es cierto?, una demanda que el planeta tiene. Eso ha hecho que los buques, su tamaño aumente, el tránsito, en este caso por el canal de Panamá, o en el fondo las rutas marítimas, aumente. No por eso estamos exentos de que ocurra un accidente, ¿no es cierto? Y no estamos exentos, por lo tanto, que también exista la contaminación. No tenemos que perder la perspectiva, y que por lo tanto ahí, en lo que se ve en la presentación, las actividades marítimas y operaciones submarinas en general están concentradas en lo que ahí se ve, en la necesidad, ¿no es cierto?, de la explotación, ¿no es cierto?, de los recursos energéticos, recursos mineros. Por eso que mucho trabajo en las plataformas petroleras, u otras, digamos, también derivadas, acciones de rescate y salvataje, por lo que les estaba mencionando previamente. La necesidad, por lo tanto, de tanta infraestructura hoy día existente requiere, por supuesto, una mantención. Ahí cada cierto tiempo vemos algún video, ¿no es cierto?, que nos llega de alguna parte del mundo, donde vemos algún accidente justamente por no haber mantenido y hecho una adecuada mantención del sistema portuario, del muelle, ¿no es cierto?, de grúa, en fin, de los aspectos submarinos, ¿no es cierto?, de los mullajes, etc. La actividad de investigación, y esto lo destaco porque precisamente, ¿no es cierto?, la Naciones Unidas viene declarando fuertemente la década del océano 2021-2030, donde está diciendo que es la década donde tenemos que ponernos las pilas, ponernos, ¿no es cierto?, la energía y tener soluciones concretas en el océano para poder, ¿no es cierto?, dar respuesta a la sostenibilidad y sustentabilidad del planeta como un todo. La actividad arqueológica la destaco porque, si bien es cierto, uno podría pensar, ¿no es cierto?, que puede ser algo muy específico respecto a poder encontrar peces, digamos, y cosas que están bajo el agua. Esto cobra importancia porque existe, digamos, o el porcentaje, ¿no es cierto?, de conocimiento que hay de elementos que están sumergidos sigue siendo muy bajo, ¿ya? Y por lo tanto, y la arqueología, digamos, sobre todo en el último tiempo, con el acceso a la mejor tecnología existente, definitivamente es una tremenda oportunidad para poder ¿no es cierto?, eh, eh, reevaluar la historia y por lo tanto tener antecedentes mucho más específicos, reales y concretos de cómo han ocurrido muchas de las cosas, de los viajes, por ejemplo, que se produjeron en la época, ¿no es cierto?, de Europa, por los españoles, por los ingleses, ¿no es cierto?, por los grandes navegantes de aquella época, hacia el continente americano, que nos pueden dar mejor respuesta a cosas que hoy día conocemos. Y por supuesto, lo que es muy masivo en todas partes del planeta, la actividad de explotación de recursos vivos, donde salen los pescadores artesanales, los pescadores, ¿no es cierto?, medianos, ¿no es cierto?, con embarcaciones un poquito mayores que las de los pescadores artesanales, y van a, ¿no es cierto?, a buscar peces o especies marinas, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, el consumo humano. Eso tiene un abanico muy amplio de las formas que se hace, desde formas muy precarias, a hoy día, todavía siglo XXI, se sigue haciendo en forma muy precaria, con una alta, por lo tanto, tasa de accidentabilidad, y en algunas partes sí, efectivamente, con bastante uso de la tecnología. Pero todo eso tiene que hacerse siempre en un equilibrio normativo, de gobernanza, de seguridad, ¿no es cierto?, y de preservación de los recursos. Así que todo eso, obviamente, parte de aquello. Nos interesa, aquí siempre hablo de las operaciones submarinas, ¿ok? ¿Qué son las operaciones submarinas? Siempre pongo el contexto de que lo que son los intereses marítimos para una nación, ¿ya? Hay países que tienen instituciones fuertes, grandes, amplias, instituciones que tienen 10.000, 15.000, 20.000 personas dedicadas a aquello, sobre todo instituciones militares, armadas, marinas, que se dedican, ¿no es cierto?, a cuidar, a preservar y a potenciar los intereses marítimos de una nación,
como instituciones del Estado, o sea, como parte de una nación, ¿no es cierto?, que se dice y se merece ser marítima. Y siempre destaca, por lo tanto, lo importante de los intereses marítimos para un país, para una nación. Hay una infinidad de actividades de transporte de marítimo, de actividades pesqueras, de desarrollo industrial, que fomentan, ¿no es cierto?, el desarrollo de su economía y fomentan, ¿no es cierto?, el desarrollo de recursos alimenticios. Y por lo tanto, es relevante, importante, ¿no es cierto?, que todas estas actividades, que en su conjunto serán políticas económicas, actividades sociales, culturales, militares, si las usamos y aprovechamos adecuadamente, contribuyen definitivamente a la grandeza y al desarrollo de un país. Panamá, lo repito siempre, está ubicado quizás en una de las posiciones estratégicas más relevantes del planeta, pese a ser un país muy pequeñito en cuanto a superficie. Definitivamente es el lugar por donde se produce el mayor tráfico marítimo, ¿no es cierto?, la mayor conexión, y por lo tanto, esa mirada, esa geopolítica estratégica marítima es la que Panamá, ¿no es cierto?, debe, ¿no es cierto?, usarla en beneficio propio para fomentar justamente sus intereses marítimos a nivel mundial. Ahí hay unas definiciones, siempre las dejo, están siempre en mis redes sociales. Toda aquella actividad que desarrolla un determinado país para el aprovechamiento de los océanos, las costas y sus aguas jurisdiccionales, con los recursos naturales, artificiales que ellas, el lecho y el subsuelo contengan, con el propósito de generar beneficios para una nación. ¿Okay? Y ahí hablamos de componentes de los intereses marítimos, que dan respuesta, ¿no es cierto?, dan sustento a esos puertos, canales, terminales marítimos, la infraestructura de explotación de yacimientos, de recursos energéticos, la flota pesquera, que es relevante, ¿no es cierto? Un país marítimo puede tener una flota pesquera que va ¿no es cierto?, a buscar sus recursos más allá de sus propios límites territoriales marítimos. Japón, India, China, perdón, Japón, China y muchos otros, digamos, que así lo hacen. La industria naval, y por eso hay que cobra mucha importancia la capacidad que tiene una nación, siendo un país marítimo, teniendo, ¿no es cierto?, flotas, o circulando por las aguas de unas flotas, digamos, de otros lugares, poder tener la capacidad de ser un lugar donde se haga una adecuada, ¿no es cierto?, mantención y mantenimiento a flote o en seco de toda aquella infraestructura, ¿no es cierto?, y artefactos navales, de buque en general. Por eso que un astillero es relevante, debe ser parte de una nación que se dice ser marítima. Y aquí entonces Panamá tiene un tema pendiente por solucionar, que es respecto a su astillero. Pongo siempre en la palestra y en la mesa el tema de investigación marina, y acá, digamos, que se viene está hablando hace mucho tiempo. Panamá debe ponerse los pantalones largos respecto a la investigación científica marina. Si bien es cierto, hace investigación marina, pero es bastante puntual, muy relacionado al ámbito biológico, algo de lo químico, pero definitivamente tenemos que aumentar eso hacia el ámbito de la oceanografía física, hacia el ámbito de la oceanografía geológica y hacia, ¿no es cierto?, el ámbito de la integración de todas estas, ¿no es cierto?, especialidades: oceanografía biológica, química, física y geológica. Esos 4 ámbitos tienen que estar integrados de manera de poder tener líneas de investigación interesantes, adecuadas, que den respuesta también y apoyen los programas y los proyectos ¿no es cierto?, de desarrollo marítimo que un país tiene. Junto con esto se va a permitir, por lo tanto, que aumente y sea creciente, ¿no es cierto?, el tema de infraestructura, que va a dar respuesta a un adecuado, ¿no es cierto?, desarrollo de los deportes náuticos y recreación. Marina, ¿no es cierto?, para yates, en fin, y que puedan venir personas y, ¿no es cierto?, diferentes partes, ¿no es cierto?, del planeta, aquí de la zona, para poder hacer, ¿no es cierto?, pesca, digamos, recreativa, deportiva, en fin. Así que eso es un poco parte de lo que son los intereses marítimos, y por lo tanto las operaciones submarinas en general son todas aquellas actividades que se realizan bajo la superficie del mar, interactuando directamente en beneficio de los intereses marítimos. O sea, las operaciones marinas constituyen un elemento importante y un elemento más de los intereses marítimos de una nación. Bueno, tipo de operaciones marinas, aquí puede haber una opinión, ¿no es cierto?, y una definición de cada uno de ustedes, en
concreto, pero particularmente Luis Mora, ¿no es cierto?, piensa, cree y siempre expone que las podemos dividir en 4 grandes tipos de operaciones submarinas, ¿ya? Por el énfasis, por el tipo de actividad que hay que hacer, por el tipo de elementos que hay que utilizar y por el tipo de acciones de seguridad que deben intervenir. Entonces, una de ellas tiene que ver con todo lo que se relaciona con la búsqueda, el rescate, el salvataje e incluso la reparación de barcos, artefactos navales y aeronaves siniestradas. ¿Ok? O sea, cuando tengo un buque con algún problema, que tiene una avería, tiene un choca, ¿no es cierto?, tiene un abordaje, que significa que en el fondo está en peligro su navegabilidad, su flotabilidad, pone en riesgo, ¿no es cierto?, el medio, ¿no es cierto?, porque está entregando elementos contaminantes al medio ambiente, al agua, al mar, al océano, ¿no es cierto?, porque se produce, ¿no es cierto?, una caída de una aeronave que produce los mismos efectos. En fin, todo eso está relacionado a un tipo de actividad y acción que hay que cumplir, ¿no es cierto?, para atender este tipo de operaciones submarinas. Y por eso que encasillo esto dentro de este primer gran grupo. Aquí no estoy hablando, obviamente, de la seguridad de la vida en el mar, que sí es un elemento permanente, ¿no es cierto?, que va asociado también a esto, pero ahora estamos hablando cuando los equipos submarinos tienen que atender este tipo de actividad. La otra tiene que ver con la búsqueda, el salvamento de vidas humanas y el rescate de equipos y activos de alto sigilo o valor pecuniario histórico, ¿ya? Porque, y aquí lo diferente a la primera, es que en la primera yo tengo acotado, ¿no es cierto?, el buque que se averió, ¿no es cierto?, el tamaño del elemento, o del, ¿no es cierto?, algo que se fue al fondo del mar y que en algún momento tengo que recuperarlo. En este caso, hay un elemento importante que primero es la vida humana. O sea, puedo tener un avión que se cae, un helicóptero, un buque, ¿no es cierto?, que choca, que se da vuelta y por lo tanto primero está ahí en antecedente la vida humana, donde la prioridad es esa. No me interesa, digamos, la contaminación, mientras tanto no me interesa otro, que tengo que irlo atendiendo en paralelo, obviamente, pero la primera acción es sobre la vida humana. A ver si logro encontrar personas que estén vivas primero, ¿no es cierto?, y rescatarlas bajo esa condición. En segundo es que justamente yo aquí tengo que ir a encontrar algo que alguien, una autoridad, ¿no es cierto?, un fiscal, ¿no es cierto?, lo declara como relevante, importante. Se me cae un container en el mar que tiene el cianuro, ¿no es cierto?, tiene elementos extremadamente contaminantes y por lo tanto no lo puedo dejar ahí. Por lo tanto, esa autoridad, un fiscal, etcétera, determina, necesitamos ir a buscar eso sí o sí, porque si se mantiene en el lugar, ¿no es cierto?, las consecuencias pueden ser mucho más graves. Y por lo tanto, ahí viene, por lo tanto, en determinar dónde se encuentra eso que se cayó en alguna parte. O sea, tiene una búsqueda de eso, que puede ser una búsqueda que signifique que esto está entre los 30 metros, 40 metros, 50 metros, 100 metros, 500 metros de profundidad, 1000 metros de profundidad. No lo sabemos, podemos tener un aproximado, pero tenemos que ser capaces de poder buscar, ¿no es cierto?, en ese contexto de profundidad, primero donde se está estableciendo que ese elemento puede estar. Y una vez que yo lo encuentro, que esa es una primera etapa de búsqueda, viene por lo tanto la segunda etapa, que es el rescate. ¿Ya? Es una etapa posterior que significa, bueno, esto lo encontramos a 50 metros, por lo tanto tiene una forma de actuar frente a ir a 50 metros de profundidad. O lo encontramos a 500 metros de profundidad. Así que bueno, eso tiene otra forma de actuar para ir a buscar y hacer algo en una operación submarina a 500 metros de profundidad. La tercera, y también distinta a las otras dos, esta que se ve en pantalla, que tiene que ver con la necesidad de introducirse a aguas que están definitivamente contaminadas. Y esto es mucho más común de lo que, ¿no es cierto?, alguien que no esté muy familiarizado a las operaciones submarinas puede creer. Diariamente, digamos, ¿no es cierto?, semanalmente, en muchas partes del mundo, ¿no es cierto?, nos enfrentamos a tener que meternos a aguas contaminadas. Uno, por ejemplo, producción de alimentos. Entonces, producción de alimentos en algunas partes tienen de pollos, por ejemplo, tienen, ¿no es cierto?, grandes piscinas donde decantan, ¿no es cierto?, muchos residuos
que en algún momento después eso hay que tratarlo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de tratamiento, ¿no es cierto?, de residuos. Pero finalmente, cada cierto tiempo, como ahí se produce un elemento entre líquido, ¿no es cierto?, muy contaminante, tienen que meterse personas, ¿no es cierto?, a verificar los filtros para que ese proceso esté funcionando adecuadamente. Y se meten en aguas como las que están acá, extremadamente contaminadas, pero que una necesidad, digamos, porque no puedo yo estar vaciando esa piscina, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo, porque desde el punto de vista de costo es muy caro, por lo tanto mucho más, menos costoso, mucho más simple que vaya alguien cada cierto tiempo, cada cierta frecuencia, a revisar algún filtro, y si está, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, con algún problema, hacer las acciones que correspondan. Bueno, ahí es donde se meten buzos para esta actividad. El tema es que si le entra así un pequeñito, ¿no es cierto?, gramo, ¿no es cierto?, algún pequeño volumen de agua contaminada en el casco a ese buzo, corre un alto riesgo, digamos, de que esa persona fallezca incluso en muy poco tiempo. Por tanto, los sistemas de seguridad respecto al equipo completo, ¿no es cierto?, desde la cabeza, pasando por todo el resto del cuerpo, a que no se exponga, ¿no es cierto?, a esos elementos es fundamental. Y por eso que este tipo de operación, que es la número 3, la relevancia es que es el tipo de traje, la hermeticidad y por lo tanto las normas de seguridad y precauciones de seguridad que tienen que aplicarse. Y el otro, y el último, que a mí me tocó participar mientras yo fui integrante de la Armada de Chile, digamos, fui el jefe de rescate y salvataje de la Armada de Chile, y la Armada de Chile, digamos, participa y es parte del grupo de rescate submarino, ya por tener submarinos y por lo tanto los países del mundo que tienen submarinos ya han establecido de un buen tiempo a esta parte, ¿no es cierto?, un trabajo conjunto en la eventualidad que un submarino tenga algún problema, ¿no es cierto?, y sufra alguna emergencia y se vaya al fondo del mar. Por lo tanto, este trabajo, la complejidad significa poder llegar, ¿no es cierto?, a las profundidades de un submarino, a una profundidad limitada, por supuesto. Si un submarino se hunde sobre 1000 metros, no hay nada más que hacer, solamente ir a entregar flores, ¿no es cierto?, y hacer un funeral, ¿no es cierto?, en el mar. Pero bajo ciertas condiciones significa poder llegar a un submarino, ¿no es cierto?, en forma segura y poder, en una primera etapa, poder extraer, ¿no es cierto?, a las personas que, ¿no es cierto?, se espera que estén vivas y sacarlas a través de diferentes elementos, vehículos, submarinos de rescate para que lleguen a superficie. Y por tanto eso tiene toda una complejidad, porque esto puede ser en alta mar, ¿no es cierto?, puede ser a varios metros de profundidad, puede ser en aguas bastante turbulentas, con las condiciones ambientales bastante complejas, y todo eso también tiene que ser tratado de una forma segura. Por lo tanto, esa es otra forma, yo diría la cuarta, que significa cómo yo enfrento un tipo de operación submarina. Para mí esta es la más compleja, más completa, digamos, si alguien, un equipo, un país, ¿no es cierto?, una institución está armado para enfrentar este tipo de actividades, digamos, enfrenta a cualquier otra de las tres que yo he mencionado anteriormente. ¿Okay? Así que muy interesante hablar sobre esto. Bueno, ahí yo muestro algunas fotografías, digamos, experiencias, digamos, algunas que son parte de la historia, otras que me ha tocado a mí directamente participar. Aquí muestro ejemplos de Chile. Muestro, por ejemplo, el año 85, cuando en uno de los principales puertos hubo que reflotar, ¿no es cierto?, un buque que se hundió ahí en la poza, ¿no es cierto?, de la bahía de Valparaíso, y que hubo que reflotarlo, digamos, usando en ese tiempo ¿cierto?, la tecnología que se conocía, se usaron globos submarinos para sacarlo, ¿no es cierto?, a superficie, en fin. El reflotamiento de la motonave Izumi, que fue un buque de investigación que fue donado al gobierno de Chile y que lamentablemente por las condiciones meteorológicas de aquella época, que hubo un mal tiempo, le pasó una mala jugada y el buque zozobró también en la bahía, que hubo que hacer un trabajo de reflotamiento. Entonces hablo de las complejidades de buques de ciertas dimensiones, hablo de buques de 70 metros lora aproximadamente, 40, 50, 60 metros en lora, donde hubo que, y a profundidades de, podríamos decir, 30 metros, 40 metros, 50 metros, 60 metros máximo, que hubo que trabajar. En la que está al lado, reflotamiento del yate en Antártica significa más que digamos, la embarcación misma, haber tenido que trabajar en aguas muy frías,
agua realmente fría, por lo tanto las condiciones y elementos que hay que usar en esas determinaciones también son relevantes. Yo tengo que mantener gente en el agua, ¿no es cierto? Pero donde la condición y la permanencia de la persona es muy baja, y si no lo cuido desde el punto de vista térmico, se me puede hasta morir. Operaciones como esta, donde un buque que está diseñado para vararse, ¿no es cierto?, que son barcazas anfibias, donde desembarcan material anfibio, tanques, camiones, ¿no es cierto?, llegan a una playa, ¿no es cierto?, colocan una rampla, bajan la rampla y bajan estos elementos. Bueno, también pueden ocurrir ocasiones como la que pasó en Chile en aquella época, en que se varan en un lugar equivocado y de la forma equivocada. Y eso hizo que este buque, que tenía más de 100 metros de eslora, finalmente queda separada literalmente, la corriente lo atraviesa, como se ve en la fotografía de abajo, lo atraviesa y parte, ¿no es cierto?, empujándolo hasta que esta buque queda, el 75% de las loras aproximadamente queda en tierra, sin ninguna posibilidad, ninguna, de poderse desbarar. Y eso fue un trabajo complejo, duró meses, para poder lograr, ¿no es cierto?, el desparamiento de ese buque, y toda la implicancia que eso significó desde el punto de vista de sus líneas de eje, la destrucción del casco por abajo, ¿no es cierto?, la rotura, la destrucción de la misma aspa, hélices se dañaron, en fin. Entonces todo eso fue un trabajo que hubo que hacer, primero en seco, primero en interior, material que llegó adentro, tierra, roca, en fin, explosiones, había que dinamitar, digamos, elementos con aspectos de condiciones de seguridad, así que fue bastante relevante. El trabajo que se dio, y aquí me tocó liderar este trabajo en el lago Maihue en el año 2005, cuando digamos, se dio vuelta una embarcación que habitualmente iba de lugares, digamos, de baja población, bajo poblado, pero y bastante, socialmente bastante, ¿no es cierto?, con bastante debilidades, donde ¿no es cierto?, las familias llevan a los niños, ¿no es cierto?, a la orilla de ese lago para que una embarcación los tome, los cruce y los lleve al colegio. Los niños están en el colegio y después de la tarde, ¿no es cierto?, voy los niños a esa orilla, los toma esta embarcación de vuelta y los lleva a la otra orilla. Y en esa orilla estos niños tienen que caminar una hora y media, ¿no es cierto?, para llegar a sus casas. Entonces fíjense las condiciones. Bueno, en esa condición ocurre un día en el año 2005 que llegan para embarcarse los niños, había mal tiempo y obviamente hay presión para, ¿no es cierto?, el patrón de la embarcación para que suba al máximo de gente y, ¿no es cierto?, por las condiciones de tiempo, y lleguen a la otra orilla y finalmente puedan ir a sus casas. Pero esa actitud, digamos, que ocurre de hacerlo de buena fe y buena actitud, le pasa una mala jugada a la embarcación y se da vuelta. Se da vuelta y por lo tanto hay personas que se ahogan ahí en un momento y otras que desaparecen. Y por lo tanto nos tocó a mí particularmente liderar, esta es una operación de la Marina, ¿no es cierto?, de búsqueda. A mí me tocó liderar la operación submarina, donde hubo que buscar. Teníamos un lago que no teníamos información de qué profundidad tenía, qué tipo de fondo tenía. No teníamos grandes informaciones del lago y por lo tanto tuvimos que hacer primero una operación de búsqueda. ¿Okay? Entonces hicimos realmente ahí, nos tocó hacer un levantamiento del lago para determinar qué profundidad tenía, qué tipo de fondo, qué tipo de relieve, qué características fauna, flora, y determinamos que era un lago de aproximadamente 280 metros de profundidad, cortado a pique, ¿no es cierto?, plano, amplio, y ahí nos tocó hacer la búsqueda. En esa búsqueda, donde estuve después de 30 días, al día 30 aparece encontramos el primer cuerpo de 11 que habían sido desaparecidos, que estaban desaparecidos. Y el día 60, y lo logramos sacar, y el día 60 sacamos el cuerpo número 11. O sea, encontramos, después de una búsqueda larga, 30 días aproximadamente, logramos encontrar el primer cuerpo, después en el tiempo fuimos encontrando el resto, y al día 60 aproximadamente logramos sacar el último cuerpo. Lamentablemente, obviamente, todos fallecidos, pero por lo menos los pudimos encontrar que es una etapa también importante que a mí me ha tocado vivir en varias oportunidades, entregar esos cuerpos a la familia, y la familia finalmente puede, ¿no es cierto?, hacer un entierro, ¿no es cierto?, un velorio a sus seres queridos.
Esta es también otra actividad que me tocó participar, este otro tipo de operaciones, aquí literalmente en una zona acuícola de producción de peces en el sur de Chile, que es una zona de fiordo muy linda, ¿no es cierto?, agua bastante oxigenada para poder establecer la producción de acuicultura. Por una falla geológica que está y que está hace bastante tiempo entregando antecedentes, digamos, una falla local tectónica, la falla Liquiñoski, finalmente se produce un enjambre sísmico en esa zona que duró mucho tiempo, hasta que de repente ese enjambre sísmico provoca un sismo, ¿no es cierto?, de magnitud 6 y fracción, y la mitad de un cerro de esa zona se cae, así en minutos. Y es tanta la magnitud, ¿no es cierto?, la cantidad de volumen que cae al fiordo que genera un tsunami local. Y ese tsunami local generó destrucción, ¿no es cierto?, obviamente subida de agua en todas las zonas costeras del fiordo, pero también el derrumbe, ¿no es cierto?, de la zona y acuícola. Ahí nos tocó hacer también una operación de rebúsqueda para encontrar los cuerpos que estaban perdidos. La condición era de agua fría, ¿no es cierto?, agua sumamente a visibilidad cero, a 1 metro de distancia ya no había visibilidad y por lo tanto nos tocó hacer una operación bajo esas características. El rescate submarino, que como les decía, el otro tipo de actividad, me ha tocado participar en estas operaciones, pues he tenido la oportunidad de estar en Brasil, en el mar Brasil, donde los brasileños a nivel de países latinoamericanos son uno de los que están más avanzados en esto. Ellos cuando hacen esto hacen ejercicio unas 6 veces al año de que sumergen un submarino y hay un buque que lo busca, el submarino está hundido, posado literalmente en el fondo del mar, a 30 metros, 40 metros. La primera etapa consiste entonces en que un buque sea capaz de encontrar ese submarino hundido, digamos, la siguiente etapa es finalmente, efectivamente, cuando el submarino está hundido, ser capaz de llegar con un buque de rescate que tienen los brasileños, que bajan con una campana, que la campana se puede acoplar al submarino para que en el fondo se una, ¿no es cierto?, las cotillas de rescate, y por las cotillas de rescate salga, ¿no es cierto?, la tripulación y vaya subiendo. Otro tipo de actividad tiene que ver con lo que ocurrió en el gran sismo, un sismo magnitud 8.8, que generó un tsunami, ¿no es cierto?, en las zonas centro-sur de Chile, que generó mucho daño, mucha destrucción, y entre ellos destruyó el principal puerto, ¿no es cierto?, naval que tiene Chile, en Talcahuano, donde aquí vemos algunas imágenes de la gran destrucción del, ¿no es cierto?, del mismo muelle, de las grúas que estaban ahí. Ahí al lado derecho se ve un dique seco, que dentro de ello había un submarino incluso de otro país, un submarino ecuatoriano, en este sector que es parte del astillero, ¿no es cierto?, naval que tiene Chile y que estaba siendo reparado. Y todo eso en el fondo ocurrió en este contexto. Este fue un gran trabajo de salvataje. Hay un libro por ahí también que en algún momento se los puedo recomendar, del gran trabajo que se hizo acá, que hubo que hacer un equipo muy grande, diferentes trabajos de salvataje simultáneos, para poder reparar la grúa, ¿no es cierto?, que estaba hundida, que tenía agua y había que sellarla y reflotarla, el trabajo del dique que está ahí, buques que cortaron su amarre y salieron navegando y había que recuperarlo, otros diques secos que se hundieron y por lo tanto hubo que hacer el trabajo de reflotarlo, N elementos, containers que cayeron al agua y finalmente se hundieron y hubo que rescatarlos. En fin, fue una operación submarina realmente interesante que también dejó mucha experiencia respecto a cómo trabajar una operación de largo aliento, larga en el tiempo, para poder atender diferentes aspectos de salvataje. Este fue otro tipo de operación que me tocó desarrollar cuando en una de las islas que tiene Chile, ¿no es cierto?, en la zona central, ¿no es cierto?, que ahí se llega solamente en buque, en barco o en avión. Bueno, en este caso el avión, digamos, al viajar, ¿no es cierto?, en vuelo hacia allá, y por la distancia, digamos, tiene un punto de no retorno, digamos, por el combustible que lleva. O sea, una vez que pasa ese punto ya no le queda otra que aterrizar en la isla. Y en ese contexto este avión llega a la zona y en el previo, ¿no es cierto?, a hacer el aterrizaje, sufre un accidente, digamos, por
situaciones que no me voy a referir en este momento, digamos que estuvieron en una investigación, y el avión cae al mar. Y por supuesto la primera información es que cae al mar, pero cae y se hunde. Y por lo tanto la primera etapa que ocurrió acá y hubo que hacer fue la búsqueda de esto, que también tomó su tiempo, significó desplazamiento de medios, de buques con sistemas, ¿no es cierto?, de sonares de gran capacidad, con multiaces para que puedan, ¿no es cierto?, encontrar, buscar, ¿no es cierto?, y encontrar la aeronave. En eso nos podemos referir en algún momento cómo se hace, porque es interesante, tiene toda una técnica y no es tan trivial y no es simple. Los elementos que se usan, el tipo sonar, ¿no es cierto?, el tipo de elemento que quiero buscar, a qué profundidad va a estar, ¿no es cierto?, para que sea más efectivo, ¿no es cierto?, respecto a otra búsqueda. Así que a mí me tocó participar desde la sala de mando sobre un poco esta etapa de búsqueda, pero después cuando se encontró la aeronave, el fiscal que estaba en la investigación ordena, ¿no es cierto?, poder sacar el avión debajo del agua porque, para poder, ¿no es cierto?, mejorar su investigación de aspectos que él estaba desarrollando. Por lo tanto, a mí me tocó, me dio la tarea, ¿no es cierto?, de liderar el trabajo de salvataje respecto a todo el fuselaje del avión que estaba bajo el agua, bajo el fondo del mar. ¿Ya? Este fue un trabajo, este fuselaje del avión se encontró a 57 metros aproximadamente de profundidad, por lo tanto significó tener que bucear a un límite superior ya al uso habitual de aire comprimido, por lo tanto finalmente terminamos usando mezcla de gases, usamos Trimix, una mezcla de 3 gases, con buzo asistido, buceo, digamos, de control desde superficie, en una plataforma de buceo que usamos, donde tuvimos que poner un buque en posicionamiento dinámico, buque que en ese tiempo tuvimos que buscar, y no tuvimos ningún buque que tuviese sistema electrónico para poderse posicionar dinámicamente y por lo tanto permite un trabajo seguro a los buzos. Y eso significó, por lo tanto, a este buque, esa tarea que se me asignó a mí, tuve que hacerlo, de tener que posicionarlo en 4 anclas. Un buque que no tenía 4 anclas, por lo tanto tuvimos que buscar las cadenas correspondientes, los largos correspondientes, los pesos correspondientes y las anclas correspondientes para que este buque se fondee a 4 anclas en la zona en forma segura, bajo ciertas condiciones de viento y ciertas condiciones de corriente para poder hacer el trabajo. Todo un tema también relevante. En fin, ahí se muestra la figura de un buque, ¿no es cierto?, rolón, digamos, que transporta muchas cosas, carga, animales, vehículos, y que la zona sur de Chile, ¿no es cierto?, también tuvo una mala experiencia, rajó el casco y finalmente terminó prácticamente hundido, como se ve en la figura. Condiciones muy adversas para hacer operaciones, clima muy frío, ahí se ve hielo, ¿no es cierto?, nieve, donde hubo que hacer actividades. A mí en este trabajo me tocó ser el auditor, una especie de auditor por parte de la Autoridad Marítima respecto al trabajo que estaban haciendo los privados que estaban trabajando en esto. Otro trabajo que me tocó hacer, este también lo destaco, fue, y esto ya después apareció en la prensa, porque obviamente se mantuvo muy concentrado, muy cerrado, muy sellado la información, pero después obviamente esto ya con el tiempo aparece en la prensa, así que no hay ningún problema en contarlo. Cuando una fragata chilena, un buque de combate de chileno, choca con un submarino chileno. ¿Ya? Esto es un ejercicio. La fragata tiene la tarea de buscar al submarino y el submarino tiene la tarea de esconderse, ¿no es cierto? Y también encontrar al buque. Es un poco la estrategia militar. Pero por esas condiciones la fragata iba navegando y no ve al submarino sumergido, digamos, el submarino sumergido no ve al buque, el submarino asciende a profundidad periscopio y cuando asciende a profundidad periscopio ve encima la fragata. Y por lo tanto se hunde en condición de emergencia rápida, pero no es suficiente para que con toda la vela del submarino pegue casi en el centro a la fragata, se produce un choque, digamos, se produce un movimiento de casi 45 grados en la fragata, y le produce una avería, ¿no es cierto?, en una sala de máquinas, donde teníamos turbinas a gas, muchos motores, compresores, muchos elementos de ingeniería, y le produce una inundación prácticamente todo ese departamento en 1 minuto o 50 segundos.
porque obviamente esto estaba bajo la línea de flotación y por lo tanto parte entrando el agua en menos de 2 minutos y llena con eso. Tuvo mucha suerte la fragata porque unos metros más allá y había un entrepuente. Esto fue de noche, y la gente iba durmiendo, la gente que no estaba de guardia iba durmiendo y por lo tanto si hubiese sido ahí, se hubiera producido un gran desastre. No ocasionó ninguna muerte, un par de heridos muy leves, un par de heridos y eso nada más, pero tuvieron mucha suerte porque si hubiera sido en el entrepuente se hubiera producido un gran problema, un desastre. El submarino a su vez choca, obviamente parte con, ¿cierto? con problemas, ¿no es cierto?, de control de la sumergida, parte con pequeñas averías que le hacen que tenga entrada de agua y por lo tanto imagínense ustedes a esa dotación de ese submarino lo que vivió, y por lo tanto sin control de la sumergida del submarino. Ese comandante y esa tripulación de ese submarino lograron contener, ¿no es cierto?, la sumergida cercana a los 50 metros de profundidad. Imagínense, ¿ya?, qué está pasando por sus vidas, por su cabeza, y además actuando profesionalmente para poder controlar el submarino. Bueno, el submarino después logró controlar eso, subió a flote, tenía obviamente varias averías y después eso finalmente, desde el punto de vista de lo que uno tiene que hacer, era un trabajo que había que llevarlo a dique, ¿no?, astillero y repararlo. Pero el buque había quedado con bastante problemas con entrada de agua y por lo tanto el problema estuvo en atender la situación de la fragata. Aquí podemos hablar en otro momento sobre esto, pero en términos concretos, para resumir, me tocó liderar el trabajo, ¿no es cierto?, de recuperación y salvataje de la fragata, pero lo que se hizo aquí fue un trabajo, fueron 3 trabajos simultáneos, ¿ya? Porque primero estaba inundado ese departamento, por lo tanto había que ver qué tenía, y hubo que meterse por fuera, hubo que meterse por dentro, donde al principio tenía agua sucia, digamos, porque ahí petróleo, ¿no es cierto?, aceite y todo eso quedó en ese departamento, por lo tanto hubo que bucear en aguas sucias, contaminadas, por dentro. Por fuera había que ver cómo había quedado esta avería, ¿no es cierto?, con los cantos filudos, ¿no es cierto?, del choque que se produjo. Y por tanto tuvo que hacer un trabajo simultáneo por dentro y por fuera, secar el departamento. Por lo tanto, hubo que hacer un trabajo de sello con agua previamente, ¿no es cierto?, por dentro y por fuera. Y por tanto, y además preparar el ambiente interno para trabajar por dentro. Ahí están los 3 trabajos simultáneos que había que hacer. Por lo tanto, aquí hay un trabajo de gases contaminantes, ¿no es cierto?, y extremadamente peligrosos que hubo que trabajar. Hubo que tener ventilación adecuada, hubo que trabajar por fuera con equipos para trabajar con cortes submarinos, con soldaduras submarinas, hubo que meterse adentro. Y primero trabajando con aguas contaminadas, con todo lo que yo les ponía previamente. Así que todo eso es parte y fue parte de las consideraciones que hubo que atender acá. ¿Okay? Ahí hay algunos elementos que nos tocó realizar cuando se nos dio la tarea de preparar un team de gente. Yo estuve a cargo de liderar el trabajo de preparar un equipo de buzo de la Armada de Chile para poder tener la capacidad de llegar y bucear a 100 metros de profundidad. Y esto era en un contexto que estábamos preparando gente, el team de rescate y salvataje de la Armada de Chile, el principal team de buzo y salvataje, donde estábamos capacitando una cantidad de 6 personas para que ¿no es cierto?, tengamos una capacidad real de, frente a algún siniestro, poder llegar efectivamente en forma autónoma hasta 100 metros de profundidad con personal idóneo. Y por lo tanto nos tocó hacer esa capacitación. Elegimos un sector que fue en Juan Fernández, donde hay un buque, el buque Dresden, que en su tiempo naufragó y se estaba produciendo más el aniversario de los 100 años de hundimiento del Dresden, que se encuentra ese buque hundido aproximadamente a 70 metros de fracción. Por lo tanto, fue una zona donde nos permitió ir haciendo una bajada, ¿no es cierto?, aproximada, ¿no es cierto?, y en forma continua, en el tiempo me refiero, para poder ir poniendo en práctica a este team, validarlo y llegar a la profundidad ¿no es cierto?, del Dresden, y después, posteriormente, un par de días después, cumplir la tarea y llegar hasta 100 metros de profundidad para validar el equipo, el team, la gente y todos los protocolos y procedimientos. Obviamente tiene una cantidad de procedimientos, tenemos que tener médicos, especialistas, cámara hiperbárica, ¿no es cierto?, uso de mezcla de gases especiales,
Esto es un equipo autónomo, por lo tanto el control de la comunicación tiene que ser sumamente estricto y relevante. En fin, una serie de detalles que solamente se los coloco así en forma genérica de lo que significa haber llegado a esa capacidad de mantener una capacidad de buceo hasta 100 metros de profundidad en forma autónoma. Bueno, es un poco grandemente cuando podemos hablar de operaciones submarinas. Yo puse ejemplos, digamos, pero creo que los ejemplos logro colocar en perspectiva lo que significa poder hacer operaciones submarinas en general, ¿ya? Por lo tanto, operaciones submarinas creo que están claras, normadas y certificadas, y para cuando hablamos de normadas y certificadas, para mí el principio rector es trabajar en tiempo de crisis y trabajar en tiempo normal. Porque cuando vamos a trabajar en forma normal, cuando no tenemos ningún problema, una urgencia, no hay motivo, y esto lo recalco, no hay motivo, no hay ningún motivo para que yo tenga un accidente, ¿no es cierto? Un accidente, y menos con consecuencia de muerte. Si yo estoy haciendo un trabajo de inspección submarina, si estoy haciendo un trabajo de limpieza de cascos, si estoy haciendo un trabajo de limpieza o evaluación de una centro acuícola, si estoy haciendo un trabajo de un corte submarino, ¿no es cierto?, por una reparación, ¿no es cierto?, de un casco, si estoy en la extracción de un aspa, ¿no es cierto?, o estoy en limpieza de hélice. Son todos trabajos rutinarios, que si bien es cierto, lo estoy haciendo en un ambiente, un hábitat distinto, no hay ningún motivo para que yo tenga un accidente si es que yo trabajo adecuadamente ese proceso, hago una adecuada planificación, cuento con los elementos correspondientes, cuento con el team preparado, cuento con la normativa que me favorece, cuento con un plan de contingencia o emergencia bien desarrollado, ¿no es cierto?, estudiado, ¿no es cierto?, puesto en prueba, ¿no es cierto?, y por lo tanto no hay ningún motivo para eso. Y eso es donde los equipos, las marinas, las instituciones privadas, las empresas que se dedican a las operaciones submarinas tienen que tener y tienen que practicar permanentemente. ¿Ya? Y obviamente mi trayectoria que yo tengo en esto, aquí donde se produce el mayor quiebre, el mayor problema y la mayor dificultad, digamos, porque créanme que a mí no me cuesta, es muy simple para mí poder de encontrar problemas, falencias que hay cuando ha habido un accidente de una operación submarina. Y por eso que yo este tema creo que es el principal, el fundamental, pero significa conocer un poco lo que significa respecto a eso. Ahora, yo hago una diferencia, trabajar en tiempo de crisis. Un tiempo de crisis significa, por ejemplo, cuando viene un buque navegando por el canal de Panamá, tiene una avería, tiene un choque, algo pasa, y parte, ¿no es cierto?, contaminando, ¿no es cierto?, el cruce del canal, y queda ahí, ¿no es cierto?, en medio del canal. Y por lo tanto me produce un tremendo impacto porque en el fondo me para la navegación. Tengo buques que se me parten concentrando por el lado del Atlántico, tengo buques que se me parten concentrando por el lado del Pacífico. El canal de Panamá para su funcionamiento porque tengo un buque que está ahí, por lo tanto ahí tengo que actuar rápidamente, tengo que actuar bajo una condición y tengo que producir un efecto, sacar ese buque de este ahí. Entonces si tengo un buque y tengo que efectuar un salvataje, tendré que poner condiciones especiales, a veces en el límite a veces de la norma, pero esas condiciones que pueden estar en el límite de la norma tengo que conocerlas. No solamente yo tengo que conocerla, el equipo que mandata la operación, y el equipo que mandata la operación, si es que yo tengo que ser responsable de decir aquí tenemos un riesgo mayor a los riesgos, digamos, que podemos esperar, tengo que asumir, ¿no es cierto?, con el equipo ese trabajo, esa planificación, y contar con la autorización, ¿no es cierto?, del tomador de decisión respecto a eso. O sea, nadie se puede aquí lavar las manos de que vamos a hacer esto, ok, estas son las condiciones, lo hacemos, necesito su visto bueno para que lo hagamos en esta condición porque es un objetivo superior y tenemos que estar preparados para eso. Me ha tocado enfrentar eso en varias oportunidades. Pero eso también requiere un conocimiento y una preparación especial. Así que bueno, para ir terminando, el estado del arte, digamos, es importante conocerlo desde el punto de vista de la organización que exista en una institución, en una organización, para poder conocer cuáles son mis operaciones. Donde es importante entonces la planificación, que me va a fijar las tareas, el detalle de cada una de ellas, y yo tener, por lo tanto, la capacidad de hacer un manejo del riesgo operacional. Eso tiene toda una técnica, puede que haya diferencia entre una u otra organización, pero sí manejar adecuadamente el riesgo operacional.
Y por lo tanto, sí o sí, va de la mano el entrenamiento. El entrenamiento es fundamental. No puede no estar. El entrenamiento es clave, ¿no es cierto?, en el éxito de las operaciones, para asegurar la seguridad de las operaciones. Debe estar disponible, estandarizado, difundido y bajo un lineamiento común. Y junto con eso un plan de sostenimiento. Muchas veces cuando me ha tocado hacer auditoría me he encontrado con elementos que estaban fuera, ¿no es cierto?, de su capacidad de uso, porque no se ha hecho las mantenciones correspondientes. Y eso es grave. Y muchas veces es por desconocimiento, porque no se sabe hacer. Junto con el entrenamiento, tiene que haber un plan de formación y capacitación. Así como está el piloto, ¿no es cierto?, de una aeronave, de un avión, que cada cierto tiempo tiene que validarse, aquí también. No podemos perder en perspectiva, y aquí hay una guía, ¿no es cierto?, para esto, digamos, de cada cuánto tiempo alguien tiene que ser reevaluado, ¿no es cierto?, revalidado o capacitado nuevamente en temas, digamos, ya sea porque es buzo, que es buzo asistido, ya porque es el tender, o porque pone una cámara hiperbárica, ¿no es cierto?, o porque es el supervisor de buceo. Cada uno tiene un rol, y ese rol, una tarea y una obligación, tiene que ser validada, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo, al igual como ocurre en otras especialidades, ¿ya? Y reconocer que esto es una actividad, la operación submarina, de una multiplicidad de disciplinas: técnicos, buzos, ingenieros, ¿no es cierto?, carpinteros, enfermeros, médicos, que finalmente tienen que ser capaces de trabajar en forma unida bajo un plan, ¿no es cierto?, de alineamiento y de liderazgo. Para no extenderme más en esta conversación por el tiempo, aquí dejo imágenes un poco de mí que me tocó participar mientras estuve en la Marina, ¿no es cierto?, en la Armada de Chile, siendo jefe de rescate y salvataje, en los entrenamientos. Yo me desplazaba por todo el país en las 6, ¿no es cierto?, lugares, ¿no es cierto?, de partida de salvataje que tiene la Armada de Chile, y yo viajaba a entrenarlo en todos los aspectos, digamos, finalmente ponerlo en exigencia de situaciones médicas, de salud, de uso de cámara hiperbárica, de operaciones en agua fría, ¿no es cierto?, con traje autónomo, con traje asistido, con trabajo de reparaciones, soldadura, con tener que evacuar a alguien rápidamente, sacarle el agua de emergencia, sacar a una persona que sufrió un choque eléctrico, sacar a una persona que está desmayada con casco Kiwi Morgan, usando monitoreo, ¿no es cierto?, y video submarino. En fin, todo eso eran parte del entrenamiento para mantener un alto nivel, ¿no es cierto?, y estándar del personal que estaba trabajando. Destaco acá un poco lo que nos tocó hacer aquí en los primeros años de nuestra empresa International Roda Group, donde nosotros hicimos una capacitación al personal del Canal de Panamá en operación y mantenimiento de cámara hiperbárica. También lo hicimos en rescate y salvamento, donde practicamos, ¿no es cierto?, y repasamos algunas técnicas de salvamento submarino. Así que eso es lo que yo en esta ocasión les puedo entregar. Quiero destacar que los resultados, digamos, cuando uno hace una buena adecuación de todo este proceso, logramos la profesionalización de la operación submarina, logramos sensibilidad respecto a toda la línea, ¿no es cierto?, de la cadena de mando, desde las autoridades, los directores, la gerencia de una organización. Logramos estandarizar, ¿ok? Logramos estandarizar, creo que eso es fundamental, los procedimientos y el protocolo de toda organización respecto a las operaciones submarinas, y logramos también crear trazabilidad. Bien, con eso termino por ahora. Le agradezco ¿no es cierto?, que hayan compartido este momento. Le agradezco a la Cámara Panameña Chilena de Comercio por, ¿no es cierto?, la oportunidad también de estar y apoyarnos en estos conversatorios, sobre todo en temas que son muy propios, ¿no es cierto?, que como chileno, ¿no es cierto?, y como integrante de una institución dedicada a esto, que fue la Armada de Chile, ¿no es cierto?, y ahora aquí en Panamá como empresa, como privado, ciertamente que estamos muy claros y agradados y entusiastas de aportar con este conocimiento, con esta capacidad y con esto aquí en Panamá. Así que le agradecemos, lo invitamos a que sigan nuestro canal YouTube siempre, que vean nuestras redes sociales, y siempre estamos disponibles para
poder compartir cualquier consulta que ustedes tengan. Así que le agradezco, me despido y mucha suerte.